que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, el orgullo no tiene cabida acá, sino qué es lo que Dios me ha dado para yo bendecir a los demás y ministrar con ese don que Dios me ha dado. Y hasta en eso somos diferentes, ¿verdad? Unos cantan, otros enseñan, otros sirven, otros tienen paciencia con los niños, tienen creatividad, están en finanzas, en diferentes áreas. Ni en eso somos parecidos, pero tenemos un mismo Padre, una misma fe, una misma palabra. Ahí sí concordamos. Y ahí es donde nos va a unir el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? No tenemos que ser todos iguales, pero todos tenemos que aprender de la palabra, qué es lo que la palabra dice para llegar a un acuerdo. Y ahí es donde Dios empieza nuestra armonía. Amén. Mire que aquí ni tampoco antigüedad podemos reclamar. Dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Dónde se quedó su antigüedad en la iglesia? Ya no la tenemos que pelear. Tal vez puede llegar uno que Dios viene con todo y lo promueven, y yo he estado aquí 10 años en la iglesia y no me promueven. Que sea la voluntad de Dios, hermanos. Si vamos a ser bendecidos con lo que Dios envía para la promoción, que se haga. Porque aquí no es quién gana, no es cuánto tiempo yo llevo acá, sino qué es lo que yo traigo para que el pueblo de Dios sea bendecido y la palabra de Dios avance. Así es que ahí salió la envidia también, ¿verdad? No hay lugar para la envidia cuando conozco la palabra de Dios. Amén. Así es que, hermanos, yo les estoy diciendo esto porque yo creo que vamos a seguir creciendo. Y a medida que vamos a ir creciendo, todas estas cosas que Satanás ha querido meter van a tener que salir para nosotros bendecirnos y amarnos unos con otros. Jesús dijo que en esto conocerán que somos discípulos de Jesús, en que nos amemos unos a otros. El amor no siempre es estar de acuerdo, ni salir ganando, sino que Dios sea glorificado en todo y en todos. Amén. Esa es nuestra meta, ese es nuestro fin. Filipenses 2 del 3 al 4. Aquí el apóstol Pablo escribió esta carta porque el apóstol Pablo se encargó de fundar iglesias. Y a él le mandaban, allá donde él estaba, le mandaban las quejas y los problemas. Y entonces en base a esas quejas y problemas, o quizás animar a los hermanos en la fe, él empezó a escribir cartas. Y en Filipenses 2 del 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, y aquí es donde entro, ¿verdad? En este capítulo. Mire, en este capítulo, en este libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos pone, por ejemplo, ¿a quién? A Jesús. Dice que consideremos en el capítulo 2. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, en alguna misericordia, completad mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahí es donde entra ese versículo: nada hagáis por contienda y por vanagloria, ¿verdad? Pero dice el versículo 5, ¿cómo nosotros vamos a llegar a unirnos? Nos pone, por ejemplo, a Jesús y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿quién de nosotros tiene mayor título que el Hijo de Dios?
pastores, líderes, discipuladores, hermano, eso no es nada, ese es un don, no es una posición. Amén. Se nos ha puesto ahí porque tenemos el don y tenemos que servir con ese don. En vez de subirnos, dice, el que está ahí en esa posición es el que tiene que bajarse y servir a los demás. La posición no es para enseñorearnos ni para tomar ventaja de los demás. Es para amarlos, servirlos, ¿verdad? Y ver qué es lo que ellos necesitan que yo tengo y voy a estar al cuidado de esas personas. Pero en el mundo hemos aprendido que el que esté en esa posición pone a todos bajo sus zapatos y se los pone en el cuello, ¿verdad? Y a veces hasta los ahoga con la autoridad. Hermanos, Dios no nos ha mandado a eso. Nos ha mandado a que funcionemos como miembros los unos con los otros para servir a Cristo. Entonces, si algún día le dan una posición, tenga esto en mente. Nosotros estamos tratando, ¿verdad?, de que todo el cuerpo funcione bien, no como capataces, sino como hijos de Dios, porque las personas no son siervos de nosotros, todos, como dijo el pastor, somos ovejas, todos somos siervos del Altísimo, ¿verdad? Y qué mejor ejemplo que Jesús, que se humilló. Mire, él tenía la realeza, él es rey. Y se quitó todo eso para morir por todos nosotros cuando no lo merecíamos. Qué amor más grande, ¿verdad? Entonces, ¿por qué andar la capa de superioridad, orgullo y no ponerse la capa de humildad que Jesús se puso? Amén. No hay problema, hermanos. Aquí todos somos lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Todos valemos lo mismo. Amén. Y por eso es el buen concepto que nosotros tenemos que tener. Cuando yo estaba joven aprendí un coro que decía: una llaga podrida era mi vida. Tampoco, ¿verdad? Tirado entre la basura tú me encontraste. Así decía el canto que decía la hermana Toñita, se lo sabe. ¿Verdad? Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Hermanos, ese concepto no demuestra humildad. Sí estábamos mal, pero sabe, el concepto que debemos de tener ahora es que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para comprarnos con su sangre. Segunda de Pedro, ¿verdad?, nos dice que somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Mire qué lindo. Sangre azul. ¿Cuántos son sangre azul acá? Hermano, si no la tenía cuando vino a Cristo, la tiene. Esa es sangre de realeza, ¿verdad? Cuando dicen sangre azul, hablan de realeza, ¿verdad? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ni usted tiene más, ni yo tengo menos. A todos nos compraron con el mismo precio. Y ese es como nosotros debemos de ver a las personas. ¿Sabe que uno de nuestros valores como iglesia es valorar a las personas? Si no lo sabía, si no ha tomado la C601, le invito a que tome la C601, porque ahí se nos dan a conocer nuestros valores como iglesia. Si necesita refrescar estos valores, aunque ya tomó la C601, por favor, vuélvala a tomar. ¿Es verdad? Porque necesitamos refrescar estos principios para nosotros caminar armoniosamente. Amén. Entonces, en la iglesia de Filipenses, en el capítulo 4, habían dos hermanitas, Evodia y Síntique, que no se llevaban bien, no estaban de acuerdo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo es bien sabio porque no nos cuenta el chisme, qué pasaba con estas dos mujeres. ¿Verdad? Porque uno queda ahí, ¿qué habrá pasado entre estas dos mujeres que no se ponían de acuerdo? Y siempre somos las mujeres, hermano, ¿verdad? Yo no sé por qué en toda iglesia siempre somos las mujeres las que hacemos el revuelco, ¿verdad? Algunos hombres también, pero es más limitado. Sí, porque hay hombres que también arman pleito, pero es bien raro ver eso. Amén.
Aquí no pasa, ¿verdad? No el CCI, ok. Pero estas mujeres no se ponían de acuerdo. Y Pablo, cuando escribe la carta de Filipenses, le pide, yo creo, al anciano o al pastor que cuidaba este rebaño, y le dice, mira, si ellas no se pueden poner de acuerdo entre ellas dos, sírveles tú de árbitro, ¿verdad? Para que lleguen a un acuerdo. Y ahí se lo dice Filipenses 4 del 2 al 6. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. ¿Por qué tenían que arreglar su desacuerdo? Porque pertenecemos al Señor, somos hermanos. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, bueno, si no entro en un acuerdo, ¿qué soy entonces? ¿Cabrito o oveja? Hermanos, por los frutos nos van a conocer. En los frutos va la conducta, va qué tanto yo produzco, la palabra que yo recibo en buena tierra. ¿Se acuerda que el pastor ha estado predicando en eso? Ahí se van a ver los frutos, qué tan bueno fue el terreno para agarrar esa semilla, y las personas van a ver un cambio, ¿verdad? En nosotros. Entonces le dice, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Estas mujeres eran evangelistas, eran trabajadoras, eran parte del cuerpo de Dios, pero llegaron a un desacuerdo. Y te pido, ¿verdad? Dice, trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ay, mire qué lindo. Hermanos, los desacuerdos o los diferentes temperamentos o que estemos en desacuerdo no nos borra el nombre del libro de la vida. Mire qué bueno. Dios nos conoce, sabe que somos polvo y por eso nos ha dejado instrucciones cómo podemos trabajar armoniosamente. Mientras estemos en esta carne, hermanos, nos van a ofender, nos van a pisar los callos, pero es la madurez espiritual la que va a determinar cómo yo voy a responder a eso. Amén. ¿Cuántos estamos creciendo espiritualmente? Se va a probar cuando le ofendan y cuando le pisen un callo. Por lo menos es mi termómetro. ¿Verdad? Cuando alguien me ofende, hermano, se me pone caliente la cara, pero yo digo, Señor, ayúdame a taparme, te prometo no taparme la boca. ¿Verdad? Yo no sé si tengo muecas o algo, pero se me pasa rápido. Mi esposo me conoce bien. ¿Verdad? Entonces, pero estas mujeres tenían diferencias, eran hermanas y estaban inscritas en el libro de la vida. Qué bonito. ¿Cuántos tenemos esa fe que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida? Amén. Somos todos hermanos, amén. Pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, ¿cómo arreglamos esta cosa de las diferencias? Mire, en el mismo capítulo de Filipenses, Pablo escribe 5 cosas que nosotros podemos tomar para no caer en eso, ¿verdad? En el desacuerdo o en pleitos. Y si usted tiene problemas en esta área, yo le pido, si no tiene buena memoria, que los anote, ¿verdad? Porque le van a servir. A mí me han servido de mucho. Yo reconozco que mi temperamento ha sido como un caballo salvaje. Y los que me conocen de años saben de que yo no respondía muy bien antes y todavía de vez en cuando se me salen esos chispotazos de mal carácter, ¿verdad? Pero yo le digo al Señor, yo le decía a una de las personas con las que discipulamos, yo le decía, mira, yo veo personas tan dulces, tan amables y a mí no me sale, le digo yo no sé por qué. Yo quisiera tener un espíritu afable, ser cordial, tener esa dulzura, pero yo siento que soy como, ¿verdad? Como esa tempestad, como ese viento. Pero el Señor poco a poco nos va cambiando, hermanos. Yo creo, me he considerado, mi esposo me lo confirmó, que no soy la misma desde hace muchos años, he cambiado un poco. No soy perfecta, el pastor decía, ¿verdad? Vamos a estar perfectos hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Pero mientras estamos en la carne, estamos en un proceso de santificación, de santidad. Entonces, ahí es donde dice que nos soportemos unos a otros, que nos tengamos paciencia. Entonces, ¿cuál es el primer requisito que el apóstol Pablo da? Primeramente dice en el versículo 4,
Número 1, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermano, es bien difícil herir a una persona que siempre anda contenta o ofender a una persona que siempre anda alegre. Amén. Entonces pinte una sonrisa, ¿verdad? Yo sé que las personas serias nos cuesta sonreír, pero empiece a decir al Señor, Señor, dame una cara más blandita. No tan tiesa, ¿verdad? Por supuesto que no vamos a andar como payasos riendo todo el tiempo, pero que la presencia de Dios se muestre en nuestro rostro. Usted sabe que Moisés se tuvo que cubrir el rostro por la presencia de Dios en su rostro. Iluminaba la presencia de Dios. Yo no le digo que vamos a llegar ahí, si Dios lo quiere vamos a llegar ahí, pero por lo menos que no nos vean una cara de limón. Que vea que, ¿verdad? Alguien yo creo que se fijó en eso en los cristianos y se sacó un dicho que decía, sonríe, Jesús te ama. Amén. Entonces el ícono, ¿verdad? Saque la carita del ícono que siempre está sonriendo, ¿verdad? Pero no es algo fingido, hermanos. Eso Dios lo va arreglando a medida que nos vamos metiendo con Él. Porque el pastor también predicaba que en el fruto, ¿verdad? El fruto está el gozo. Y mire que Pablo en el versículo anterior, en Filipenses 3:1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Hermano, yo creo que Pablo, no importa, ¿verdad?, dónde él estaba, él siempre andaba cantando alabanzas. El apóstol Pedro, los apóstoles nos enseñaron que a pesar que la vida es dura, es difícil, o estaban en la cárcel, estaban con cepos. Usted no crea que la cárcel donde estos apóstoles pasaban era una cárcel como la que tenemos ahora en el presente, con inodoro, aire acondicionado y todo. No, era un lugar frío, oscuro, y era bien fuerte estar ahí. Y ellos no solamente estaban libres, tenían un cepo, tenían una bola que no los dejaba moverse libremente. Pero aún así ellos tenían el gozo del Señor. Dice que cantaban alabanzas al Señor y eso rompe cadenas. Amén. Es que no importa dónde estamos, es quién nos posee, quién está dentro de nosotros el que hace la diferencia. Entonces, regocijaos, otra vez, lo hace con énfasis. No solo nos dice una vez regocíjense, no, regocijaos otra vez. Digo, regocijaos, alégrense en el Señor, amén. Ese es el primer consejo que da el apóstol. El segundo consejo está en el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces, dice la palabra gentileza, expresa la cualidad de la consideración que no peleará por los derechos de uno mismo o por los estrictos términos de la ley, sino que considerará el bien del otro con equidad y honradez. Cuando llegamos a un acuerdo de que yo no voy a ser grosera o voy a ser dura o voy a ofender a cada rato, ¿verdad? Sino el espíritu de gentileza, hermanos, tiene que ver que todos salgamos ganando, pero antes de salir ganando nosotros tiene que salir ganando el Señor. Amén. No importa si yo pierdo acá, yo voy a hacer lo correcto, porque eso es lo que Dios quiere en mi vida. Y hermanos, qué rico es dormir con una conciencia tranquila. Mira, ¿verdad? Dame tu vestido. Y dice, no, si te piden el vestido, dale también la capa, tal vez también la necesitas. Tú tienes más allá en el closet. No busques pleito por un vestido, por una capa. Da abundantemente. Mire qué lindo tener la gentileza, ¿verdad? De llegar a ese concordancia, a ese acuerdo o a ese amor, porque el amor, hermanos, es bien importante. Estaba estudiando también el amor que excede todo conocimiento. Wow, el amor que excede todo conocimiento es cuando llegamos a conocer a Cristo en todos los niveles, cuando se nos revela y decimos, ¿para qué voy a estar peleando por tonterías, verdad? Cuando puedo tener la paz de Dios en mi corazón. Hermanos, eso es lindo. Eso es lindo cuando nosotros vemos. Entonces, poco a poco,
la gentileza nuestra. Por cierto que nuestra iglesia se caracteriza que abrazamos mucho. No perdamos esa costumbre, hermano. Pero abrace al que se deja, ¿verdad? El que no quiera, pues también. Sí, porque somos bien abrazones. Y lo bonito de la iglesia, de los hispanos, hermanos, es que tenemos el calor latino. Ay, qué rico. Hermanos, yo no me pudiera congregar en una iglesia americana. Yo los admiro, pero el calor que yo siento aquí en mi iglesia, yo no lo voy a sentir en una iglesia diferente. Porque nos expresamos ese amor. Qué lindo, ¿verdad? Sí, a mí me gustan las iglesias americanas, pero el calor del amor latino es más rico. Amén. A mí me fascina. Amén. Entonces, también dice, el Señor está cerca. Mire, nosotros tenemos que tener en mente que tarde que temprano el Señor viene. Y por eso nos tenemos que amar, hermanos. Qué feo, ¿verdad? Que no podamos orar. Usted sabe que cuando, bueno, aquí no se da, pero cuando estaba en mi país y tomábamos la Santa Cena, cuando el pastor anunciaba la Santa Cena, algunos no llegaban. Porque no querían reconciliarse con los que tenían pleito. Y algunos tenían pecado, ¿verdad? Gio, ¿te tocó? ¿Sí? Entonces el pastor se buscó una solución y dijo, la próxima vez me los agarro de sorpresa. No les voy a anunciar que vamos a tener allá en Santa Cena. Hermanos, y la Santa Cena nos la daban sorpresivamente. Así es que no nos tocaba otra. Si el pastor veía que nosotros antes de la Santa Cena salíamos, el siguiente día lo teníamos en la casa. Ajá, quiero ver, ¿verdad? Y no es por andarnos juzgando la vida, sino Él nos hacía reconocer, mira, si no puedes tomar la Santa Cena, que es algo tan sencillo que el Señor nos dejó para reconciliarte, ¿qué va a hacer si el Señor viene hoy y tú estás con esas cosas? Entonces, Él nos empezó a enseñar con qué propósito nosotros tomábamos la Santa Cena. Y era para reconciliarnos, ¿verdad? Si el Señor viene hoy, que venga hoy, porque yo estoy bien con Él y con todos. Amén. Porque el Señor viene pronto, decía Pablo. El otro consejo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo sé lo que es el afán, hermanos. Sé lo que es el afán porque hay muchas deudas que pagar. Cuando las deudas son grandes, es bien difícil enfocarse en el Dios que tanto nos ama. Pero cuando Dios va primero, dice que el afán solamente se arregla de una forma, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Todas nuestras necesidades van a ser suplidas. Entonces, en mi experiencia, el preocuparme no ha pagado biles, no ha solucionado problemas. Al contrario, está peor la situación porque me enfermo y tengo que ir al médico por los dolores de cabeza, el dolor del corazón y la angustia. Entonces, si podemos orar, ¿por qué preocuparnos? Dios ha dejado algo tan sencillo. Nunca se me olvida lo que el pastor dice. Los muchachos creen que la comida está en el Giant, en el Safeway y todas estas tiendas. Pero si Dios no manda la lluvia, eso no nace. ¿De dónde dependemos nosotros? De las tiendas, de la tarjeta de crédito, de nuestro trabajo. Para estar tranquilos y vivir armoniosamente hay que depender de Dios. Hay una mujer que estuvo afanada y cuando Jesús lo llegó a visitar, ¿verdad? Tenía una mala actitud esta mujer por el afán. Tanto que cuando María estaba tranquilita a los pies de Jesús, dice, Señor, que no te da cosa que yo sola en la cocina, tratando de darles de comer a ustedes, que mi hermana esté ahí sentadota haciendo nada a tus pies. ¿Quién tenía la mala actitud? ¿La que estaba cerca de Jesús o la que estaba afanada en la cocina? De María, ¿verdad? No se oía nada. Y es mi tocaya, ¿verdad, Marta?
Sí, hermano, yo me identifico mucho con esta mujer porque soy así. Pero el Señor nos enseña cosas bien lindas. Y Jesús le dice a Marta en Lucas 10, 40, 41. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Ese Marta, Marta es, presta atención. Y le dijo: afanada y turbada estás con muchas cosas. Hermanos, el afán nos hace perder las bendiciones de Dios. No hay paz en la casa por cualquier cosa. Miren los juguetes, miren la ropa, miren el baño. Por todo estamos levantando tempestades. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su hogar? Está afanada y turbada y está creando muchas tempestades. Es tiempo de calmarse. Y yo le digo, para todo hay tiempo. Si hay ropa que lavar y yo necesito estar en la presencia del Señor, lavarlo puedo hacer todo el otro día y lo puedo hacer por partes y me puedo ir calmando. Yo no tengo que hacer todos los oficios en un solo día. Lo puedo distribuir para quitarme el afán y de eso que he distribuido, dedicarle el tiempo que necesito con Dios para que mi esposo esté tranquilo y mis hijos no se exasperen conmigo. ¿Eh? Para todo hay tiempo. Pídele a Dios sabiduría en la administración del tiempo para que no se afane, porque allí es donde llega nuestra ruina familiar, cuando le dedicamos mucho tiempo al afán. Por cualquier razón que usted esté afanado, no dependa del dólar, dependa del Dios, que dice: en Dios confiamos, dice el dólar. Un día Juan Pablo enseñó eso, ¿verdad? In God we trust, no en el dólar. Entonces confiemos en Dios. Dice que le presentemos a Él todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él toma cuidado de nosotros. Si nosotros no le pedimos a Él y le decimos: Señor, estoy angustiada, Señor, tengo esto, Él no va a tomar cuidado de eso. Él espera que yo reconozca cómo estoy para Él ministrarme en esa necesidad que yo he reconocido. Amén. Es igual que el hijo. Usted sabe que necesita las cosas, pero si Él no se las pide, usted no sabe, ¿verdad? Usted quiere que Él reconozca que es una necesidad que usted va a suplir, y en eso Dios es glorificado, ¿verdad? Entonces, en la otra dice que seamos agradecidos, ¿verdad? Es el número 5. Primero, que presentemos nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruegos, y dice con acción de gracias. Hermanos, la primera, yo me asusté de esto cuando estaba estudiando eso. Y dice: la falta de gratitud es el primer paso para la idolatría. Y tenía como referencia Romanos 1:21. Cuando no hay gratitud, Dios sale sobrando. Pero si, Señor, ¿verdad? Yo no sé cuántos nos levantamos en la mañana. Ay, Padre, gracias por este día que me pude levantar de la cama. Si quiero agua caliente o agua fría y la puedo combinar, tengo agua tibia, tengo jabón, tengo vestido, tengo techo. Mira qué linda está la luna, mira qué bello, qué conejito más bello en el jardín. Hermanos, por todo hay que agradecer a Dios. Lo que pasa es que en el afán nos olvidamos de los detalles. Dios saca rosas, saca flores, envía una brisa deliciosa cuando hay calor. Él está siempre recordándonos que tenemos que estar gozosos, porque cuando estamos insatisfechos, hermanos, el gozo no puede llegar. Entonces dice en Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire qué feo cuando uno es desagradecido. Entonces dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Mire qué lindo, ¿verdad?
Ay, Señor, otra vez en la cafetería. ¿Cuándo vamos a volver al auditorio? Entre por las puertas con acción de gracia. Aunque usted no lo crea, hermanos. El Señor nos está probando. Está probando nuestro corazón. Y esto de que nos vamos para un lado y para otro, cuando tengamos nuestro templo vamos a ser agradecidos. Amén. 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 Yo lo creo. Decirle, Señor, ¿verdad? No quiero ensuciar tu casa. Toda la basura va al basurero. Señor, alguien botó la basura, yo no la voy a dar otro puntapié, lo voy a recoger y ponerlo en el basurero. Hermano, esto lo tenemos que ir cultivando porque Dios nos va a dar un lugar precioso que tenemos que cuidar. El agradecimiento se muestra con nuestra actitud, ¿verdad? Porque va a ser la casa de Dios donde nosotros le vamos a rendir cultos. Y mire, cuando estas 5 cosas están en nuestra vida, el versículo 7 viene a cerrar y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ya no van a tener taquicardia, ¿verdad? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hermano, usted no va a andar prejuicioso. Ay, ¿qué se la cree? ¿Verdad? Ay, ¿y quién es este para que me mande? No. La paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, ¿verdad? Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mire qué bello. Y yo le digo, estar en armonía con los hermanos es precioso. Porque uno levanta las manos con libertad. Uno va a orar con libertad. Uno sirve con libertad. Uno da la palabra con libertad. Todo fluye. Todo fluye. Pero yo le digo una cosa: estar en armonía con los hermanos es lindo, pero hay una armonía que todo el ser humano necesita, es estar en armonía con Dios. Amén. Hermanos, eso es lo más grande, lo más bello. Nuestra relación con Dios, esa concordia. Decirle: Señor, si tú mandas, yo ordeno. ¿Verdad? Hay alguien que decía: yo soy como la ranita, usted pide y yo salto. ¿Verdad? Con Dios tenemos que ser igual, obedientes, sumisos, sujetos. Pero les voy a invitar que se pongan de pie. Y si usted está en paz con Dios y con todos, dele gracias a Dios por eso. Amén. Que su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más precioso. Y si hay alguien que no ha aceptado a Jesús, que no está en armonía con Dios, porque Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Adán y Eva perdieron esa comunión con Dios en el huerto del Edén el día que pecaron. Pero mire, nuestro Dios es un Dios que le gusta reconciliar a las personas con Él. Él envió a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo quiero hacer un llamado para el que no tiene a Jesús en su corazón. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Necesitamos a Jesús. Si la iglesia me ayuda a orar y a interceder por las almas que necesitan recibir a Jesús, yo le invito en esta tarde y vamos a decirle esta oración: Padre mío, he estado en enemistad contigo porque no he querido aceptar a tu Hijo como mi Señor y Salvador de mi vida. Pero en esta hora yo me quiero reconciliar contigo y recibo a tu Hijo que derramó su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que yo me pueda reconciliar y tener comunión contigo. Padre, yo lo recibo en el nombre de Jesús ahora. Amén. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Que recibió a Jesús. Yo le invito a que pase adelante. Hay una paz,
Una paz inexplicable, una paz inefable. Cuando Jesús viene a morar en nuestro corazón. Yo compartía con unos hermanos y les decía, mira, el mundo se puede estar cayendo. El salmista lo dijo, aunque se traspasen los montes a la mar, no importa. Yo sé que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay alguien que necesita recibir a Jesús, que hizo esta oración por primera vez. Yo se lo garantizo. Dios es el que pone paz en nuestros hogares. Yo creo que sin Jesús en nuestros hogares estuviéramos fritos, ¿verdad?